Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy la mejor y cordial bienvenida. Estamos en un tiempo extraordinariamente importante en nuestro Parashá número 3. ¡Wow! Apenas hace unos días terminábamos el Parashá, el último de los Parashá en Devarim. Iniciamos el nuevo ciclo en Bereshit y ya vamos en nuestro Parashá número 3. Uno de los Parashá en lo personal, muy personal, de los Parashá que más me gusta. El año anterior, en el ciclo anterior, cuando cerramos nuestra jornada, pregunté a ustedes cuál había sido del ciclo completo la Parashá que con mayor interés usted había recibido. Y me encontré con una tremenda sorpresa cuando muchos de ustedes me contestaron que justamente este Parashá número 3, Lech Lecha, había sido uno de los Parashá que mayor atención había traído en sus vidas. Pues muy bien, compartimos ese mismo sentir y nos vamos nuevamente en este desarrollo a conocer un poco más a fondo, obviamente, algunos detalles en la vida de Abraham, en la vida de Abraham, luego de Abraham, de Sarai, posteriormente Sara, su descendencia, su historia, su apasionante recorrido, porque particularmente en la vida del hombre, el padre de la fe, el padre de multitudes, tenemos un sinnúmero de cosas importantísimas que todo creyente debe conocer. Así es que, Parashá Lech Lecha, sal fuera, también lo podemos encontrar como vete a ti mismo o vete por tu propia casa, Lech Lecha, vete de tu tierra. Ya veremos el detalle propiamente donde nos lo confirma. Vamos a estar tomando el libro de Bereshit, Génesis, desde el capítulo 12, en el verso 1, hasta el capítulo 17, verso 27. Ese será nuestro recorrido en esta semana. Espero que podamos avanzar lo suficiente. Pero sin embargo, permítame hacer un pequeño cierre con respecto a nuestro Parashá anterior. El tema con el que cerramos la jornada es un tema muy importante que tiene que ver con la ciudad de Babel, con la torre de Babel, la confusión del idioma. Recuerden esta etapa tan importante, la importancia de Nimrod. Recuerden esta circunstancia de Nimrod, quién fue Nimrod, y también muy importante que establezcamos que aparece Babel, que posteriormente será Babilonia, y como lo vemos en el libro de Apocalipsis, nos habla de Babilonia, la madre de todas las rameras, es decir, allí encontraremos todo el concepto de idolatría, dioses, paganismo, ocultismo, herejía y cuanta imaginación contraria a la voluntad de Dios usted pueda imaginar. Así es que continuando con el cierre del Parashá anterior, repito, vemos que inmediatamente en el capítulo 11, verso 10, da comienzo hablándonos de los descendientes de Sem. Recordemos, Noé trae 3 hijos consigo, Sem, Cam, Jafet. Vimos cómo se presenta la circunstancia una vez salieron del arca. A Noé prepara altar, ofrece sacrificio al Padre Eterno. Posteriormente se dedica a las actividades de agricultura y dentro de su actividad de agricultura está el sembrar precisamente las uvas. Obtiene de las uvas el jugo de la vid y posteriormente cuando se fermenta se embriaga y viene una escena extremadamente importante que realmente no entramos a considerarla a fondo, pero que es un tema que dejé en sus corazones, que ustedes por favor en casa lo desarrollen, lo estudien, lo escudriñen, porque hay mucho tema que tratar allí, especialmente en los conceptos que puntualmente el texto menciona, como el ver la desnudez de su padre, o palabras como cuando Noé se enteró de lo que su hijo había hecho, le maldijo.
y no le maldijo a Cam propiamente, porque recordemos que apenas hace unos momentos, al momento de salir del proceso del diluvio, cuando el arca se establece sobre el Ararat, el monte Ararat, pues Dios los bendice. ¿Y qué les dice Dios? Nuevamente bendice Dios a esta familia. Número 8, recuerden que ese número 8, un nuevo comienzo, un cheminín, algo sobrenatural, la única familia que persiste en vida después de la condición del diluvio. Y recordemos, muy importante, que ya Dios los bendice y les dice que se fructifiquen, que se multipliquen y ante todo que llenen, muy importante, que llenen toda la tierra. Hablamos sobre esto. Para Dios es muy importante que esa humanidad, esas 8 personas, se multipliquen, se reproduzcan y que llenen toda la tierra, que fue precisamente la acción contraria que se ve justamente en Babel, cuando la intención de ellos era hacer un nombre, hacer la torre, hacer una ciudad, tener un nombre como tal y establecerse básicamente en un solo pueblo, en un mismo idioma. Ahora bien, dentro de todo este proceso de los descendientes de Sem, porque ahora vamos a concentrarnos en los descendientes de Sem, tenemos lo que hoy conocemos como el pueblo semita. Y este pueblo semita es extremadamente importante porque de esta descendencia avanzaremos en el desarrollo de todo Bereshit y en adelante, pues, todo lo que viene por estudiar, porque obviamente entraremos a desarrollar la vida de cada uno de los patriarcas. Empezamos justamente aquí con la historia de Abraham, Sarai, sus generaciones, hasta que encontremos al segundo patriarca Isaac, a nuestro tercer patriarca Jacob, y así sucesivamente. Así es que en el verso 10 quiero detenerme puntualmente en el verso 14. En el verso 14 dice la palabra: Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Vamos a dejar este punto como primera tarea de semana. ¿Quién es Eber? Estudie por favor en el capítulo 11 de Bereshit, Génesis, capítulo 11, verso 14, nos menciona por primera vez a Eber. Eber, que fue engendrado de Sala, y vivió Sala después de engendrar a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después de engendrar a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Ru. Y así sucesivamente. ¿Por qué quiero considerar en la tarea de esta primera jornada el nombre de Eber? Bueno, solo para adelantarme, porque de allí vamos a encontrar un poco más adelante el origen del nombre Ibrí, de los hebreos. Por favor, investigue usted a través de sus medios, sus diccionarios, sus libros, y envíeme un mensaje corto, simplemente significando la biografía. ¿Quién fue Eber? ¿Por qué? Porque mucha población de nuestro pueblo creyente hoy, pues no tiene la menor idea, a lo mejor muchos ni siquiera jamás han escuchado este nombre, y como estamos haciendo el trabajo de estudio bíblico devocional, pues tiene como propósito, recuerden, amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Este nombre Eber, muy importante, y avancemos al verso 23. En el verso 23 nos dice: y vivió Seruc después que engendró a Nacor. Por favor, subraye papel y lápiz, y en su Biblia subraye este nombre, Nacor, un nombre extremadamente importante. Dice 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Tare. Vaya tomando nota, por favor, de estos nombres que son extremadamente importantes para que podamos entrar a nuestro Parashá Lech Lecha. Necesitamos considerar en detalle esta biografía de los descendientes de Sem para que podamos comprender toda esta historia apasionante. Vivió Nacor, observen, vivió Nacor después que engendró a Tare 119 años y engendró hijos e hijas. Tare vivió 70 años y engendró
a Abraham, a Nacor y a Harán. Por favor, recuerden que esta es una generación descendiente de Sem. Estamos hablando del pueblo semita. Entonces ya tenemos una gran conclusión aquí. Abraham, que va a ser el personaje que desarrollemos en este Parashá Lech Lecha, tiene que ver con los descendientes de Sem, uno de los hijos de Noah. Muy bien. Ahora, vamos al verso 27 y dice el texto. Estas son las generaciones de Tare. Estas son las generaciones de Tare. ¿Quién es Tare? El papá de Abraham. Dice, Tare engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Por favor, preste mucha atención a los nombres. Tare engendró a Abraham, a Nacor y Harán. Y Harán engendró a Lot. Aquí aparece por primera vez en la historia, subráyelo por favor, aparece por primera vez en la historia Lot. Muy importante el nombre Lot. Vamos a ir considerando los nombres. Nacor, Tare, por supuesto, Abraham, por supuesto Nacor, hermano, y Harán, hermano de Abraham. Y muy importante porque Harán es el padre de ¿quién? De Lot, el famoso sobrino Lot. Sobre eso hablaremos un poco más en detalle porque este personaje, el sobrino Lot, definitivamente está presente, se presenta con tanta frecuencia en nuestras vidas que necesitamos tener los ojos muy abiertos cada vez que el sobrino Lot aparece en nuestra vida, en nuestros ministerios, en nuestro diario vivir. Entonces, observen que aquí en el verso 27, puntualmente, la palabra nos habla de Tare, padre de Abraham, padre de Nacor y padre de Harán. Pero específicamente el texto bíblico nos narra en detalle que Harán es el padre de Lot. ¿Por qué? O sea, si habían más hijos de cada uno de ellos, bueno, aún todavía Abraham no, pero si hubo más hijos o hermanos o sobrinos entre sí, al único que se nos menciona puntualmente es Lot. Y es bien importante este aspecto para que lo tengamos en cuenta. El verso 28 inmediatamente nos dice, murió Harán. ¿Quién es Harán? El hermano de Abraham, el hermano de Nacor, hijo de Tare, nieto de Nacor. Ahora bien, dice, y murió Harán antes que su padre Tare en la tierra de su nacimiento. Por favor, subraye un círculo, circule en la tierra de su nacimiento. ¿Cuál es la tierra del nacimiento de Abraham, Tare, Nacor? Muy bien, aquí no lo dice. Ur de los Caldeos. Esta tierra Ur de los Caldeos es extremadamente importante que la tengamos presente hasta nuestros días, porque hasta nuestros días ahí tenemos un punto importante en la vida del mundo, de las naciones. Ur de los Caldeos. Y tomaron Abraham y Nacor, o sea, Abraham y Nacor, los hermanos de Harán, tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Muy importante este nombre, Sarai, muy importante. Y el nombre de la mujer de Nacor es Milca, hija de Harán. Observe, Harán había muerto. Nos está hablando que Harán tenía un hijo llamado Lot. También nos dice que tenía una hija llamada Milca, es decir, Milca y Lot eran hermanos, lo que significa que Milca era sobrina de Nacor. Vemos entonces cómo aquí hay un matrimonio entre un tío y una sobrina. Vamos a ir a este punto porque ahora necesitamos saber quién es Abraham y quién es Sarai, qué relación hay entre ellos. Podría ser un punto de tarea. Estoy seguro que ya muchos de ustedes, por supuesto, en cada año cuando vemos los ciclos de Parashá, usted ya lo conoce, pero para quienes nos acompañan por primera vez, tal vez los temas sean completamente nuevos, así es que vamos a refrescar cada uno de nosotros esta historia. Muy bien, entonces nos dice que hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Ahora, mas Sarai era estéril y no tenía hijos, o no tenía hijos, aquí lo menciona en singular.
Muy importante porque recordemos que esta condición de esterilidad para el tiempo que estamos ubicados en este proceso histórico de la Biblia, de los patriarcas, pues la esterilidad realmente era una condición extremadamente delicada. Bueno, y lo sigue siendo, por supuesto, hoy en el siglo XXI. Pero para el tiempo de Abraham, el concepto de la esterilidad, más que el problema en sí del no poder tener hijos, era considerado también como una maldición. Era algo extremadamente delicado en la vida de una mujer. Y quiero resaltarlo porque la Biblia aquí nos resalta. Lo primero que nos dice la Biblia en el verso 30 de Sarai, no nos dice que era una mujer hermosa, no nos dice quiénes eran sus padres, no nos habla de su genealogía, específicamente nos dice era una mujer estéril. Y esa condición, repito, de ser una mujer estéril, nos lo menciona teniendo en cuenta o considerando que la esterilidad, repito, no es tal vez algo tan simple como lo podamos ver hoy. Es estéril, ok. Hay muchos métodos o hay muchas formas o hay muchos tratamientos en el siglo XXI, en toda esta modernidad de la ciencia que, bueno, pueden permitir la fecundidad, pero para este momento era una circunstancia, repito, extremadamente delicada y será tan extremadamente delicada que de allí va a surgir un gran conflicto hasta nuestros días, como lo veremos más adelante cuando conozcamos o entremos a detallar la historia de Ismael y la historia de Isaac. No nos podemos adelantar aún, vamos leyendo. Y tomó Tare a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, y su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Observen, por favor, la tierra de Canaán. ¿Qué tierra es esta? La tierra de Canaán. ¿Quién es Canaán? Recordemos que Noé maldijo no a Cam, maldijo a Canaán, hijo de Can. Ahora dice, va a la tierra de Canaán y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Esta tierra de Harán es lo que conocemos hoy como Mesopotamia. Y fueron los días de Tare 205 años y murió Tare en Harán. Vamos a dejarlo en este punto. Estoy tomando apenas el principio de lo que son los descendientes de Sem y llegamos al punto de los descendientes de Tare. Lo que ya tenemos claro en esta historia es que sale el pueblo, sale Tare con sus hijos. ¿Con cuáles hijos? Nos dice que salió con Abraham y con Harán y con Lot, el hijo de Harán, y también salió Sarai, Abraham, y salieron de Ur de los Caldeos hacia la tierra de Harán, y allí en la tierra de Harán, a la edad de 205 años, muere Tare. ¿Muere quién? El padre de Abraham. Ahora, en este recorrido que nosotros estamos viendo en el día de hoy para nuestro Parashá, recordemos que después de seguir toda esa historia apasionante en la vida de Noé tiene tantos aspectos, mis amados hermanos, que lastimosamente por el tiempo no consideramos, no logramos entrar en los detalles, pero que yo les he pedido de manera especial, por favor, ustedes en casa, profundicen, vayan a la lectura, vayan a sus estudios bíblicos, escudriñen, por favor, el Parashá, no se queden con los minutos tan cortos que tenemos acá, avancen, por favor, porque hay mucho tiempo por tratar. Ahora, cuando nosotros avanzamos en todo este proceso, vemos cómo ahora en la vida de Abraham se da comienzo a lo que va a ser la nueva historia en la humanidad. La nueva historia en la humanidad. ¿Por qué digo la nueva historia en la humanidad? Porque recordemos que Ur de los Caldeos sería un muy buen punto de investigación personal en casa. ¿Qué es Ur de los Caldeos? Ubíquense en ese aspecto geográfico. Locativamente, la historia de Ur de los Caldeos. Escudrille un poco la historia, su fundación, la característica de su pueblo. Pero básicamente, para resumirlo en tan poca palabra, el Ur de los Caldeos era un pueblo particularmente idólatra, es decir, tenía un sinnúmero de dioses. Y es interesante este aspecto, porque recordemos que Tare particularmente fue un hombre cuya actividad
fue precisamente, si lo puedo decir, como un orfebre, un hombre preparador de imágenes, de esculturas para la idolatría de todo tipo de dioses y demás. Por supuesto, recordemos que Abraham viene de esa cultura idolátrica, de esa cultura pagana, si puedo utilizar esta expresión también. Y vemos cómo ahora, cuando hago esta mención, en Abraham se da comienzo a una nueva historia de la humanidad. Entendemos por esta frase que esta nueva historia de la humanidad da principio en un hombre de fe, en un hombre de emuná, y creo que aquí cabe perfectamente la palabra emuná, porque por primera vez vamos a entender lo que es el principio de la fe, no solamente de la fe desde el punto de vista de lo que se ve, sino la fe desde el punto de vista de lo que va más allá del contexto, de la razón, de la lógica y del entendimiento. Es decir, la fe de Abraham. Por lo tanto, veremos ahora el principio de lo que conocemos hoy como el monoteísmo. Monoteísmo, un Dios, un único, un solo Dios. Es decir, lo que vamos a encontrar en Éxodo capítulo 20, cuando en el monte Sinaí, recordemos la historia de Moisés, aparece el yo soy, Yod Hei Bat Hei, ese principio, ese anuncio de Éxodo 20 lo vamos a encontrar a partir de esta historia apasionante en la vida de Abraham. La adoración al único Dios verdadero, Yod Hei Bat Hei. Y este conocimiento, esta revelación en la vida de Abraham de un Dios omnisciente, de un Dios omnipotente, infinito, de poder ilimitado, omnipresente, que está en todas partes, trajo consigo lo que obviamente será el cumplimiento de la palabra. Es decir, que a través de Abraham veremos cómo él tiene esa primera comunicación, el hablar con Dios. Cosas interesantes veremos en su vida, como por ejemplo, el empezar a levantar o a construir altar. No altar en el sentido de idolatría, altar en el sentido de sacrificio, altar en el sentido de glorificar al Padre, altar en el sentido de gratitud, de honra, de temor, si puedo también con esta palabra, honrar a nuestro Padre eterno. Acompáñenme un momento, por favor, al libro de Gálatas, en el capítulo 3 y en el verso 8. Recuerden que nuestro parashá este año no va a estar tan cercano, tan puntual como lo hicimos en años anteriores con respecto al Bereshit propiamente, sino que vamos a acercarnos más hacia el Brit Hadasha, hacia el pacto renovado, para que encontremos ese equilibrio en las escrituras. Acompáñenme al libro de Gálatas capítulo 3, verso 8, dice la palabra: y la escritura, previniendo que Dios justificaría a los goín, a los gentiles, es decir, a las naciones, por la fe anunció de antemano las nuevas a Abraham. A Abraham, aquí obviamente estamos a Abraham, ya con la incorporación, Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Pido por favor, hermanos, ustedes que están atentos a estudio bíblico devocional, tomando nota, escriba por favor este texto del libro de Gálatas capítulo 3 verso 8. Léalo conmigo, vamos a repetirlo, porque tiene que ser claro que no es un asunto del antiguo pacto o del pacto antiguo o del Viejo Testamento, como lo quieras llamar. Es simplemente un contexto de la Biblia, es decir, de la palabra. Se los he dicho siempre, hermanos, permítame que les repita con tanta frecuencia la misma expresión, pero no podemos hacer esta separación que alguna vez hombre alguno en su intelecto, en su teología, en su conocimiento humano, decidió separar esta hoja en blanco que separó lo que se llama el antiguo pacto del nuevo pacto. No debería existir en nuestro documento. Esta Biblia, este texto es uno desde el principio en Bereshit, en 1:1, hasta el final en Revelación, en Apocalipsis. Por lo tanto, su contexto, tanto del antiguo, permítame decirlo de esta manera, para poderlo entender mejor, del antiguo y el nuevo pacto, es uno.
es uno. No podemos tener el nuevo sin conocer el antiguo. No podemos, el ejemplo que siempre presento con esta pequeña claridad es cuando vemos un edificio extraordinariamente terminado, con sus detalles, con su arquitectura, con todos los finos detalles del terminado, y tomamos la fotografía a esa torre gigante y decimos, wow, qué estructura. Pues vemos, sí, todo lo nuevo, todo lo que se ve externamente, la decoración, el lujo, la modernidad o lo clásico del edificio. Pero realmente no podemos olvidar que para que esa estructura se sostenga y esté presente, deben existir unos fundamentos, unas bases. Y normalmente el fundamento, esas bases están muy, pero muy profundas en la tierra. No las vemos, pero sin ellas no podría existir la altura de esta torre. ¿Me están comprendiendo el ejemplo que les quiero presentar? Entonces, al tomar la fotografía de la estructura gigante muy moderna, recordemos siempre que las profundidades, las bases, el fundamento, lo que llamamos el antiguo pacto, está ahí. Y sin ese fundamento, sin esa base sólida, sin esa estructura que es el soporte, que es la consistencia de la construcción, no podríamos tener entonces el pacto renovado, el Brit Hadassah o el Nuevo Testamento. Por lo tanto, no podemos pasar no nos podemos limitar al antiguo, por supuesto, sin consultar también lo que es la parte nueva. Entonces, vemos cómo en esta palabra la presencia del Padre Eterno descansa sobre el hombre y se extiende donde el hombre le permite. Si él cumple el mandamiento de Yahweh, solo en la medida que no entre en conflicto o con una oposición en particular, sea el deseo, por ejemplo, de la comida, la lujuria, la estimulación intelectual, entonces vemos como toda debilidad que vaya siempre en contrario al propósito de Dios, entonces veremos que estaremos caminando en sentido totalmente opuesto y en sentido totalmente contrario a la voluntad buena, perfecta y agradable del Padre. Génesis capítulo 12 que hemos leído ahora nos dice, ahora el Padre Eterno le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu familia y de la casa de tu padre a una tierra que te mostraré. Vamos nuevamente a ese texto, por favor, y vamos a estar concluyendo en unos minuticos simplemente, porque este es el principio de nuestra semana. Realmente lo que he procurado hacer, como siempre, el primer día de semana, una introducción básica a lo que vamos a considerar y vamos a detenernos puntualmente en algo muy interesante. El llamamiento que Dios hace en la vida de Abraham. Ese llamamiento, vamos a leer los 3 primeros versículos y será nuestro tema de semana prácticamente, porque aquí hay encerrados profundos misterios, bueno, tal vez más que misterios, profundas revelaciones del Padre para nuestra vida hoy en nuestro diario vivir. Lea conmigo, por favor, capítulo 12 de Bereshit, Génesis, en el llamamiento que Dios hace al Padre. Al padre Abraham. Pero Yahweh había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Verso 1. Verso 2. Aquí en el verso 2, observen por favor que la primera expresión del verso 2 dice, haré. Dios dice a Abraham, haré. Lo primero que le está diciendo es que salga de todo el contexto idolátrico pagano desde el punto de vista de la religiosidad, de la cultura, de la tradición, de las generaciones de Tare, de Nacor, etcétera, 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 hasta el tiempo de Sem. Esas 10 generaciones, recuerden, del tiempo de Noé del tiempo de Adán, humanidad, al tiempo de Noé, consolador, han transcurrido 10 generaciones. Ahora, del tiempo de Noé al tiempo de Abraham, ahora tenemos 10 generaciones. Ahora el pueblo semita. Y en el verso 2 puntualmente Dios dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Usted puede decir un amén.
Permítame, yo puedo decir un amén, amén. Esta expresión y esta palabra es una palabra que me da vida, es una palabra que me llena de gozo, es una palabra que la vivo en mi corazón, la he podido vivir, he podido ser parte de esta expresión de vida, porque así algún día en mi vida, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en familia, también un día el Padre Eterno nos sacó de un determinado lugar, de un lugar de cultura, de un lugar de religión, de etcétera, de muchas de estas cosas, y yo puedo vivir puntualmente este texto, y además lo puedo vivir porque el Señor ha hecho grandes cosas, en especial, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y asimismo el Padre Eterno nos ha permitido ser de bendición para muchos. A lo mejor, como dice un dicho popular por allí, ¿verdad? No somos moneda de oro para caerle bien a todo el mundo, pero sabemos que el Señor nos ha usado para bendición, no solamente de nuestro entorno, sino de muchos, en muchas naciones. Y también, obviamente, gracias a la ayuda y al apoyo de muchos de los hermanos en la congregación. Muy importante. 3. Atención. Bendeciré a los que te bendijeren. Usted puede subrayar este texto y grabarlo en su corazón. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra hoy somos bendecidas en Abraham. Dígalo conmigo, somos hijos de nuestro padre, el patriarca Abraham. Dígalo conmigo, identifíquelo en su corazón, porque necesitamos tener una identidad. No somos de una identidad de aquí, de allá, o no sabemos de dónde somos. Sí, la palabra nos enseña que somos en Abraham, hijos, una identidad, familias de bendición. Muy importante. Así es que en el transcurso de esta semana, mis amados hermanos, por favor tomen nota de estos nombres que voy a mencionar, porque los vamos a ver en el transcurso de la semana, pero a su vez veremos también los significados tan importantes para nuestra vida. Abraham, Sara, observen que estoy diciendo Abraham, no Abraham ni Sarai, Abraham, Sara, Aram, Ur, Nimrod, Lot, Sodoma y Gomorra. Y por supuesto también veremos lo que tiene que ver con lo que es el concepto de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Es decir, cuando nosotros entendemos el capítulo 12, versos 1, 2 y 3, que lo voy a entrar a ver un poco ya en detalle mañana. 7 bendiciones del Padre Eterno Hashem para Abraham. Por favor, envíeme un texto, segundo punto de la tarea. Preste mucha atención, le pido de manera especial. Por favor, desarrolle esta tarea. ¿Cuáles son las 7 bendiciones que el Padre Eterno le entregó a Abraham en el verso 2 del capítulo 12 en Bereshit? Y si encuentra esas 7, bueno, pues si las encuentra, ahí están. Es simplemente leer el texto. Sepárelas. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7. Si las ubica exactamente, por favor, tome esas 7 bendiciones, recíbalas, son tuyas, son para ti. El Padre Eterno te las está entregando. Se las entregó a Abraham, pero hoy en el siglo XXI, tú y yo estamos aquí y esa palabra es viva, es una palabra eficaz, es una palabra de vida para cada uno de nosotros, para ser grandemente bendecidos. Por favor, amados hermanos, sé que estoy hablando con personas extremadamente serias, extremadamente rectas en la palabra. Cuando hablo de bendición, yo no te estoy hablando de prosperidad, de casas, de autos, de cuentas bancarias, porque todo eso es añadidura. Estoy hablándote de bendición al hacerte, dice la palabra, una gran familia, un hogar, una familia, unos hijos, una buena salud,
una alegría, un gozo, un bienestar. Cuando nosotros tenemos ese honor, ese bienestar, esa buena vida, entonces, como dicen los hermanos de Costa Rica, pura vida, entonces podemos entender con claridad qué es bendición. Y entendemos que bendición no son dinero, no son riquezas. Porque cuántas personas usted conoce con dinero, con riquezas y viven en completa miseria. Por lo tanto, bendición, te bendeciré y haré de ti una gran nación. Es mucho más allá que pensar en asuntos de carácter económico. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarme. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Gracias por este tiempo. Tenemos una paracha hermosamente importante para nuestras vidas. Espero que ustedes la disfruten tanto como la disfruto yo. Y por favor, atentos a escudriñar los textos de esta semana en Génesis capítulo 12 a Génesis capítulo 17. Avancen la lectura de estos textos y vamos desarrollando juntos nuestro parachá de la semana. Shalom para todos, muy buenos días y gracias por acompañarnos, gracias por compartir este video y gracias por sus apreciaciones y sus buenos comentarios. Hasta el día de mañana.